La isla de Tumaco es una isla aluvial, o sea, formada por la sedimentación de los ríos y la transgresión y regresión marina. Eso con el tiempo, con los miles de años, se fue formando la isla hasta que la tenemos en esta forma. Tumaco hace parte de un archipiélago conformado por Tumaco, La Viciosa y El Morro. La isla de Tumaco con La Viciosa está unida a través de un relleno y la isla de La Viciosa con la isla del Morro está unida por un viaducto. Entonces esas son las tres islas principales que conforman el municipio de Tumaco. La isla de Tumaco tiene un área de 800 metros de ancho por 1200 de largo. De ahí el hombre, el tumaqueño, el trabajador, le ha ido ganando espacio al mar y lo hemos ido extendiendo, porque la isla en sí es bastante reducida. Bueno, pero yo más que todo me quiero referir es a la cultura de Tumaco. Regresando a los años 300 a.C., la cultura de Tumaco fue una de las culturas más sobresalientes que tuvo Colombia, a la altura de los indios Calima, de los Quillacinga, de los mismos Chicha. Tumaco en ese tiempo trabajó y se destacó mucho por la medicina. ¿En qué sentido? Si ustedes se pueden dar cuenta, las figurillas encontradas en las tolas, nunca se puede encontrar una figurilla completa, sino que se encuentran las figurillas partidas. ¿Por qué? Porque el indígena hacía el dibujo de la persona, la metía en calor y ahí lo trabajaba para la sanación de la persona. Entonces, una vez que se sanaba la persona, la figurilla era quebrada, rajada. Entonces, por eso que no se puede encontrar una figurilla totalmente completa. Esa cultura fue desapareciendo con el atravesar del tiempo. ¿Por qué? Porque Tumaco era un acopio de pescadores. Aquí traían los peces de todos los alrededores de Tumaco y los depositaban aquí. Y de aquí los mandábamos al interior del departamento o al interior del país. Entonces, pues, Tumaco era un centro de acopio, primero un centro de acopio de mariscos, después fue un centro de acopio de oro y últimamente fue un centro de acopio de madera. Hasta ahí fue la economía grande que tuvo el municipio de Tumaco. Ahora, nosotros para poder hablar sobre la fundación, cosa que a mí no me ha gustado hablar sobre la fundación de Tumaco, porque para uno hablar de la fundación de Tumaco hay que recurrir a las fuentes y ciencias auxiliares de la historia. Esas fuentes auxiliares de la historia tenemos la narración, la cerámica, la sellología, y eso nos va indicando a nosotros cómo fue formado Tumaco, quién la fundó y todo, porque está ahí en la sellología, se encuentra lo que quisieron decir los indígenas. Ahora, hay que también recurrir a la ciencia de la historia, a la geografía, a la misma historia. Entonces todo eso unido uno se va formando un criterio para poder hablar en sí de la fundación de Tumaco. Según se tiene en cuenta lo que es la tradición de Tumaco, Tumaco fue fundado por Francisco Pizarro en 1526. Ahora, el afán de ese entonces de buscarle un fundador a Tumaco, un año a Tumaco, porque Tumaco no tenía historia. El auge de la vía férrea en 1849 llegó a Tumaco y a través del primer gobernador que tuvo Nariño, que fue Francisco Buccelli, entonces se buscó de que la nación le proyectara los ferrocarriles a Tumaco.
En 1946 se empezó los proyectos de la vía férrea, no solamente Tumaco, sino que de Pasto Popayán, Pasto Ipiales y Pasto Túquerre y Túquerre Diviso y Diviso Agua Clara. ¿Por qué había la necesidad de buscar esta vía de transporte? Porque era muy difícil la trocha que se tenía que cruzar de Altaquer a Barbacoa. Era una trocha muy difícil para los animales, peor para los indígenas que hacían el papel de transportador. Entonces, hubo la necesidad, por eso que Junín fue el punto de partida de la vía férrea. Otra cosa, se hizo una sola línea entre Diviso y Agua Clara. Entonces, como era una sola línea, teníamos que esperar que viniera el ferrocarril, el tren de venida para después de regreso, cosa que era más fácil hacer en las dos vías. Lo peor que se hizo en esta época fue el levantamiento del ferrocarril de Nariño. ¿Por qué? Porque es un transporte sumamente barato. Y levantar un transporte tan barato por dejarse llevar de un transporte terrestre es una locura. ¿Por qué? Porque es que el transporte terrestre no se tomó en cuenta lo que es el combustible, la pavimentación, en fin, todo lo que tiene que ver con los costos de un transporte terrestre. En cambio, en la vía férrea solamente se necesitaba nomás el carbón y todo. Este ferrocarril fue un auge aquí en Tumaco porque la economía de Tumaco se movió. Trabajaron más de 600 familias directas, trabajaron en el ferrocarril de Tumaco. Desafortunadamente se levantaron los rieles. Después de, como hechos sobresalientes aquí en Tumaco, tenemos la visita del Papa Juan Pablo II. Bueno, sobre la venida del Papa Juan Pablo II, quiero decirle pues, que a raíz del nombramiento de Juan Pablo VI, Juan Pablo VI nombró al Monseñor Lecumberri, Miguel Ángel Lecumberri, obispo de Tumaco. Siendo obispo, visitó a Juan Pablo II. Juan Pablo II desconocía dónde quedaba Tumaco. Y Lecumberri con la vara le mostró dónde quedaba Tumaco. Y lo primero que Juan Pablo II exclamó, dijo, cuando vaya a Latinoamérica, visite Tumaco. Cuando Lecumberri vino que Tumaco informó que el Papa venía a Tumaco, pues era una cosa absurda, porque ¿quién va a creer que el Papa vaya a venir a Tumaco? Con el tiempo, el Papa varias veces se pronunció a través de su ventana apostólica que la próxima visita a Latinoamérica, sobre todo a Colombia, era Tumaco. Esa visita que hizo, ese anuncio que hizo el Papa que venía a Tumaco, fue un problema para Tumaco. ¿Por qué? Porque es que los nipiales, los mismos de Pasto, no querían que el Papa viniera a Tumaco porque Nariño tiene un santuario muy nombrado, muy reconocido, y ellos decían pues, que era mejor que fuera al santuario, conocer la Virgen de la Enlaja, no a Tumaco, que una isla tan pequeña, un municipio sin plata. Pero el Papa sostuvo su palabra y dijo, yo voy a Tumaco, o no voy a Nariño. Entonces ellos tuvieron que ceder y ahora sí se formó la Junta Pro Venida del Papa. Esa Junta Pro Venida del Papa la conformó, pues me encabezó Monseñor Miguel Ángel Lecumberri, el alcalde, que en ese tiempo era Kaiser, el comandante del batallón, el comandante de la policía, el doctor Terrero, el doctor Rueda, bueno, una cantidad de personajes
Entre esos unos docentes, me acuerdo mucho, unos compañeros, la profesora Obando, Mary Obando, el profesor Fernando Pinzón, el profesor Fernando Toro. Ellos conformaron la junta principal y como secretario general la hizo Alex Bolívar Córdoba. La idea de Lecumberri era adoctrinar y pintar todo Tumaco, pero por la presura del tiempo no hubo oportunidad para adoctrinar a todo Tumaco ni pintarlo, porque él tenía la idea era pintar a Tumaco del color de la bandera del Vaticano. Entonces se trazó el recorrido y se arregló y se adoctrinó las calles por donde iba a pasar y llegar al templete, a este que tenemos acá a mi espalda. Es la única vez que un papa se ha montado en un transporte, ha hecho un recorrido de 7 kilómetros sin protección. Aquí en Tumaco no hubo necesidad de papamóvil, no hubo necesidad de ponerle vidrio antibalas, porque Tumaco era un pueblo sano, no había robo, no había atraco, no había nada de esas cosas que se da ahora. Bueno, pero eso fue un acontecer mundial, la venida del Papa acá. ¿Por qué? Porque su santidad, cuando pisó Tumaco, eso fue ¿cómo decir? Un acontecer mundial. A Tumaco aproximadamente vinieron más de 10.000 moradores a la visita del Papa. ¿Por qué? Porque aquí tenían la oportunidad de verlo el Papa a 2 metros, 2,5 metros, cosa que en otras partes no se puede hacer por la seguridad que mantiene los municipios. Pero esa fue los grandes hechos que tuvo Tumaco. Bueno, yo quiero dejar este inicio de esta historia de Tumaco a los niños, porque ellos son los que más adelante van a contar nuestras historias. Aspecto social y político. Hoy Tumaco está de cumpleaños y hoy vamos a resaltar los aspectos más importantes de nuestra historia. Tumaco es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Nariño, cuya cabecera municipal ostenta el nombre de San Andrés de Tumaco. Es conocido como la perla del Pacífico de Colombia. Entre sus paisajes marítimos se destacan Cabo Manglares, la Bahía, la Barra, el Morro y su zona urbana. Tumaco fue fundado el 30 de noviembre de 1640. En el año 1903 se construye el Parque Colón. En el año 1905 fue construido el Parque Nariño en honor al señor Antonio Nariño. En el año 1940 se construye el Aeropuerto de la Florida. En el año 1948 se fundó la terminal marítima que ahora se llama Sociedad Portuaria. En el año 1951 se construye 304 metros del Puente del Morro. En el año 1957 se construyó la estación de bomberos. En el año 1959 la señora Estela Márquez es elegida señorita Colombia, quien nació en estas tierras tumaqueñas. En el año 1970 se construyó nuestra radio Mira, que aún sigue vigente. En el año 1979 ocurre el terremoto que dejó en luto muchas casas de Tumaco. En el año 1986 se construyó el templete por la avenida del Papa Juan Pablo II. En el año 1988 fue la elección del primer alcalde por voto popular, quien fue Ernesto. Y ahora tenemos
actualmente a nuestra alcaldesa María Emilce Angulo Guevara. La historia de Tumaco en su aspecto sociopolítico es muy extensa, pero se pueden resaltar los cambios del municipio en infraestructura y organización social, aunque esta última se debe principalmente al desplazamiento forzado, que en los últimos años aqueja a nuestro territorio y ha golpeado a nuestro municipio, generando un crecimiento de la zona urbana. Esto obliga a los gobernantes a crear una estrategia que junto a corporaciones sin ánimo de lucro y al gobierno nacional unan esfuerzos para dar solución a las necesidades que aquejan a estas personas y el resto de la población. Desde el año 2011 el municipio de Tumaco ha recibido unos recursos significativos de regalías mineras, productos como petróleo, oro, entre otros, a través del Sistema General de Regalías, pero debido a la crisis energética estos recursos son cada vez más escasos, obligando a los gobernantes a establecer una reforma. ¿Cómo afecta esta reforma de los recursos de regalías al municipio de Tumaco? Afecta mucho, ya que la reducción de los recursos de regalías ha disminuido la ejecución de proyectos de inversión al sector educativo y en la infraestructura productiva. Considera que el aumento del presupuesto para inversión social del municipio puede ser una estrategia para la reducción de la violencia que actualmente padece Tumaco. Claro que sí, ya que se aumenta el presupuesto para inversión social, se generarían fuentes de empleo. Y por otro lado, invertiría al sector deportivo y cultural, dando mayor ocupación a la población joven y al mismo tiempo los alejaría de la delincuencia. Aspecto económico. Desde nuestra institución educativa, Nuestra Señora del Carmen de Espriella, vamos a hablar del sector económico, economía de la región. A todos los que me escuchan, hoy se los voy a contar. Soy una niña de Tumaco, una isla sin igual, que vive siempre engalanada por sus playas y su manglar. Tierra plana y muy fértil, cultivada en cantidad, donde el cacao florece, palma, coco y mucho más. Diversidad de sectores, todos de gran variedad, productos y servicios de la mejor calidad. Los productos que se dan aquí en nuestra región son cacao, plátano, palma africana y borojó. Y estos son los que nos dan la fuente de trabajo. Estos son los productos de mi región: arazán, limón, coco, plátano, achotillo, guanao, chirimoya, borojó, yuca, cacao, chiro y caña. Ya con esto me despido desde Espriella con amor. Se los dice un campesino orgulloso de mi herencia y también de mi región. Se vive agricultura, esencia de la vida pura que dejaron nuestros ancestros como aporte de la cultura. En nuestra región se hace de los palos, las tablas, la mesa, la silla, el tambor y otros más. Los árboles maderables de nuestra región son melina, el ébano y teca. Y los productos comestibles son el orégano, la chillangua y el chirarán. Y tenemos la palma africana, que nos da el ingreso para nuestras familiares. ¿Qué decir de nuestras pescas en el río y en el mar? Los ricos frutos marinos que vamos a disfrutar. Acá en nuestra región se da mucho el camarón, la jaiba, el cangrejo,
la fiangua y por medio de eso nos llega el ingreso. Rodeado de esteros, ríos, vía terrestre y un extenso mar, donde se mezclan los frutos para su economía activar. El turismo es atractivo por riqueza natural, con pescado y mariscos, experiencia sin igual. Para nuestros turistas tenemos encocado de jaiba, encocado de cangrejo, encocado de concha, cocada, aguapanela, encocado de guatín, chocolate criollo, repingacho de yuca, dulce de yuca, tapado de carne, arroz con coco, plátanos sancochado, jugo de borojó, sancocho de gallina, ceviche de camarón. ¡Feliz cumpleaños, Tumaco! Aspecto educativo. Soy Doris Santana, coordinadora de la Institución Educativa Santa Teresita, y hoy vamos a conversar brevemente sobre lo que ha sido el trasegar de la educación en Tumaco. No es una investigación exhaustiva, es recordar esos bellos momentos, algunos hitos importantes, relevantes en la historia de nuestra educación. Y no podemos dejar de pensar en primera instancia los recuerdos que nos dejaron las belemitas con el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, de los más antiguos que recordamos, por allá en 1904. Luego aparece el Liceo Nacional Max Seidel, quien ya cumplió sus 100 años de trabajo importante en esta zona. Aparece posteriormente la Misional Santa Teresita y luego el Colegio Santa Teresita. Y recientemente hasta 1960 cuando aparece el Instituto Técnico Industrial de Tumaco. Son de los más antiguos que recordamos, trabajando arduamente por la educación de nuestro pueblo. Era inicialmente construcciones modestas, luego aparecen las grandes edificaciones. Transcurre el tiempo y esas escuelas modestas, tanto en zona urbana como rural, desaparecen para dar paso al gran megacolegio, a las construcciones fortalecidas, al crecimiento de esos gigantes. Y hoy encontramos instituciones educativas bien dotadas, con laboratorios, patios, zonas recreacionales, salas de audiovisuales. Poco a poco el gigante va creciendo. Hablar de la educación en Tumaco es empezar por reconocer a todas las instituciones, agremiaciones, personas que de una u otra manera han aportado de una manera eficaz a este proceso, materializando todas esas normas desde el gobierno nacional, todas esas normas que contienen hechos, decretos, leyes, todas esas políticas educativas, sus planes de gobierno, que a través de todo este proceso, personas e instituciones han podido plasmar a través del proceso educativo. Sería interminable nombrar a cada uno de ellos, pero es importante en este momento reconocer especialmente a esos maestros que dejaron sus familias, se fueron a la zona rural y han podido formar personas de bien en todos estos espacios. Es pensar en esos maestros que poco a poco fueron capacitándose para poder dar lo mejor de sí en bienestar de la educación en Tumaco. Y la tarea educativa nunca paró, haciéndole a todo, de día, de noche, en la mañana, en la tarde. Surgen los programas académicos en zona urbana y en zona rural. Aparece escuela nueva, aparece CAFAN, aparece el sistema de aprendizaje tutorial, aparecen las nocturnas.
Se dan los refuerzos con las escuelas flexibles, diferentes metodologías, diferentes instancias de aprendizaje para que los procesos básicos nunca se paren. También es bueno recordar que cada uno de estos procesos tuvieron diferentes espacios de recreación y acordamos cómo en zona rural el sendero peatonal, el juego bajo la luna, la recreación en el patio, el conversatorio con cuentos, abuelos, era imprescindible. Hoy vemos nuestras aulas con celulares, tablets y demás artefactos electrónicos de última generación, donde casi ya no hay recreación. Cada quien inmerso en el mundo de la tecnología. El mundo cambia, las nuevas tecnologías nos hacen exigencias y el maestro tiene que aportar desde ahí. Y por eso, para no quedarnos detrás de los estudiantes, empezamos entonces a seguir cualificándonos. Y es así como el maestro de Tumaco hoy ha mejorado en todo sentido su profesionalización. Ya la profesionalización del docente de Tumaco va para arriba y estamos cada día más capacitados. Frente a esto, es importante tener en cuenta la cualificación de los docentes. Qué interesante fue este proceso. Docentes de bachilleres, normalistas, y viene la educación a distancia con las universidades y empezamos todos a prepararnos para dar lo mejor, prepararnos para formar mejor a nuestros estudiantes. Luego entonces, estos maestros tienen que desplazarse a la ciudad de Pasto para recibir cada vez que estábamos en vacaciones, nos íbamos a hacer nuestros cursos de capacitación. Pero luego surge un grupo de docentes liderando procesos en Tumaco. Y entonces nos damos a la tarea de capacitar docentes. Y empiezan esos cursos que antes eran liderados por el CEP aquí en el municipio de Tumaco, fortaleciendo a los maestros a través de todos estos procesos. Y es así como todos nosotros, con la universidad presente, con todas ellas, empezamos a cualificarnos y empezamos a ser licenciados y empezamos a ser profesionales en educación. Y esta capacitación no para. Aparece el convenio binacional Colombia-Cuba y un grupo de 8 directivos deben desplazarse hasta el IPLAC, a La Habana, al Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, a recibir capacitación en organización y administración docente. Estos 8 funcionarios fuimos hasta La Habana, donde recibimos del pueblo cubano una asesoría inolvidable. Cómo organizar, cómo dirigir nuestras instituciones educativas. De esa manera, el movimiento que se gestó en La Habana, un poco emulando la batalla de ideas de Cuba con la revolución educativa de Colombia, dio a la luz nuevas metodologías en diagnósticos, en trabajo de áreas, en acercamiento a los entornos, en didácticas y pedagogías apropiadas a los diferentes ritmos de aprendizaje. Sentimos un gran avance con este convenio binacional, que luego se prolonga por 2 años más, cuando vienen estos docentes cubanos en las áreas de matemáticas, lengua castellana, ciencias naturales, educación artística, a apoyar nuestra formación y capacitación docente. Muchas gracias al pueblo cubano, gracias a los directivos municipales de la educación y de la administración pública que apoyaron este proceso. Fue de gran fortalecimiento para la educación de Tumaco. Y en este proceso no podemos olvidar cómo una mano más otra mano van sumando en educación. Entran las instituciones públicas y privadas a hacer su aporte grandioso a la educación. No podemos olvidar las ONGs, Plan, Global, Save the Children,
el 6CR y todas estas organizaciones privadas que han hecho un gran aporte, como también el trabajo arduo y continuo del SENA, desde la articulación en las diferentes instituciones educativas. ¿Cómo olvidar también cómo se viene con fuerza y se inserta la cultura, la parte educativa, la parte deportiva en la educación? Nace la Casa de la Cultura, los grupos culturales, vienen estos danzantes y aparece batuta y aparecen las danzas, los juegos tradicionales y la cultura coge auge en la educación. De igual manera, nuestro reconocimiento con motivo de estos 380 años a todo el trabajo de las universidades que sentaron sus centros de estudios en Tumaco y la Universidad Nacional, que como un gran gigante llegó para quedarse, construyendo sus espacios físicos y facilitando programas para la educación superior. Arriba los PEAMA, arriba Serpilopaga, arriba todos los programas que ayudan a que nuestros jóvenes no se queden en Tumaco, vayan a la universidad y sigan adelante en su progreso. Saludamos de igual manera a todos estos docentes que en el ejercicio de la tarea se fueron. Hoy no están con nosotros, pero dejaron un gran legado que hoy lo reconocemos. A todos ellos, pasen su tumba, y a los que aún están en la tarea, felicitaciones y adelante. Aspecto deportivo. Mi nombre es Harry Castillo, es jugador de fútbol profesional. Quiero enviarle un saludo muy especial a mi gente de Tumaco en estos 380 años de cumpleaños de nuestro municipio. Un fuerte abrazo, cuídense mucho en esta pandemia. Dios los bendiga. Para hablar de la historia del fútbol en Tumaco, hay que recordar a José Domingo González, quien nació en Tumaco, en el departamento de Nariño, al sur de Colombia. Aquí jugaba al fútbol y fue visto por un reclutador de Independiente Santa Fe que lo llevó a la ciudad de Bogotá, donde llegó a las divisiones inferiores del equipo cardenal. Fue un futbolista colombiano conocido como Tumaco, que se desempeñó como volante de marca y que jugó también en el Independiente Medellín, Deportes Quindío, Cúcuta Deportivo, Once Caldas y en el Deportes Tolima. González es considerado uno de los mejores volantes en la historia de Independiente Santa Fe. Domingo fue convocado para jugar con la Selección Colombia para jugar los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. En los Olímpicos, el tumaqueño jugó 2 partidos. En su honor, el estadio de su natal Tumaco pasó a llamarse Estadio Domingo Tumaco González. Tumaco le ha dado no menos de 1.400 jugadores al fútbol colombiano y mundial. De sus calles, sus playas, sus terrenos baldíos salieron hombres como Willington Ortiz, Leider Preciado, Jairo Castillo y más recientemente Pablo Armero y Carlos Darwin Quintero. Mi nombre es Carlos Mesa, soy oriundo del departamento de Nariño, de Tumaco, mi pueblo, la Perla del Pacífico, a la cual quiero saludar en sus 380 años. Estamos de aniversario, estamos felices de pertenecer a esta gran familia, a este municipio de Tumaco. Un abrazo muy cordial para todos los tumaqueños, mi familia, amigos, porque estamos cumpliendo algo que es fabuloso para nosotros. 380 años, Dios nos bendiga, Dios bendiga a mi pueblo. En Tumaco, los aficionados se reúnen informalmente cualquier domingo por la mañana a jugar. También hay escuelas de fútbol como la dirigida por Neri Estupiñán, un hombre que viste una camiseta de Millonarios y que fue quien descubrió a Jairo, el Tigre Castillo, cuando era apenas un niño que vivía en la Avenida de los Estudiantes, a solo un par de cuadras de allí. Máximo Eladio Tello, director de una escuela de fútbol llamado Atlético Junior, su mayor orgullo es haber descubierto a Leider Preciado, que supo hacerse grande en Santa Fe y después pasó por clubes como Once Caldas, Cali, América, Racing de Santander en España y Deportivo Quito en Ecuador, no sin antes haber marcado gol en el Mundial de Francia 98, ese tanto contra Túnez
y la destacada participación de Pablo Armero en el Mundial de 2014, donde realizó el gol más rápido de Colombia en un Mundial y lo hizo un hijo de Tumaco. El atletismo nació en Tumaco como un juego de niños, como nos los cuenta el profesor Rubén Maximiliano, que corría en las calles del barrio Puente del Medio por una inspiración como un dulce, una panela. Se mandaba la peladera de muchachos, como decía él, a correr para ganarse un pedacito de panela y poder así saciar su necesidad de dulce, que en ese tiempo carecía mucho. Bueno, en Tumaco se destaca pues por su gran variedad de atletas, futbolistas y otros deportistas de alto nivel. En este caso, como vamos a hablar de atletismo, vamos a hablar de cómo se hace o cómo nace, en el que habló mi compañero, y ahora les voy a comentar de que algunos estudiantes que son liceístas han sido grandes atletas. Como Ana Chalar, que nos dejó muy alto nuestro nombre en la carrera del campeonato de los Juegos Panamericanos en el Valle, nuestro nombre del liceo y en la Liga del Valle, en la Liga Juvenil, y fue una de las más grandes deportistas mujeres que salió de la cantera en el tema del atletismo de aquí de Colombia. Otras carreras, por decirlo así, aquí en Tumaco son la primera vuelta a la isla, la Semana T, las Juegas Rescate a la Frontera, que fueron estipulados por la policía y por muchos otros patrocinadores. En Tumaco, en nuestras bellas costas, han corrido atletas de la talla de Luis Avelino, de Wenceslao Ferrín, de Ulises Leuzón, grandes atletas que se han formado aquí y que pues llegaron para suplir la necesidad que había de deporte, ya que Tumaco se especializaba por ser una cantera más que todo de fútbol. El atletismo nace como una necesidad de cambiar la rutina, de cambiar de deporte, de culturizarnos más en materia de deporte y salir como las expectativas de que nosotros no solo somos fútbol, sino otras cosas. También quiero aclarar de que el atletismo no solamente se basa en correr, sino que hay varias formas o otros tipos de atletismo, por ejemplo, el de salto, el de lanzamiento de disco, el de relevos, etcétera, infinidad de cosas, y han dejado muy en alto el nombre de los tumaqueños como municipio deportista. Nos han brindado bastantes alegrías. Como la carrera en Brasil, el señor Wenceslao Ferrín nos cuenta, Rubén Maximiliano, que en la carrera de vuelta a la isla se llevó una gran sorpresa, ya que pensaba que no había ganado y se ganó una cartera con mucho dinero, lo cual le permitió, pues a la falta de oportunidades, salir de Tumaco y poder entrenarse mejor en las canteras del Valle y luego regresar a Tumaco como profesor de atletismo y entrenar a muchos más, entre ellas Ana Chalar. Queremos invitarlos a todos ustedes, amigos tumaqueños, a que participen en estos juegos y que dejen en alto el nombre de Tumaco, porque solamente podemos lograrlo si tenemos fe, disciplina y excelencia. Soy Willington Ortiz, un tumaqueño, y quiero enviarle un saludo muy especial a todos los tumaqueños y a la alcaldesa de Tumaco, y decirles que los felicito porque Tumaco está cumpliendo 380 años. Espero que estas festividades sean muy importantes para el municipio. Yo sé que estamos en una situación de pandemia, que no hay muchas festividades, pero espero que la pasen muy bien. Aspecto cultural. Para la institución educativa Iberia es realmente un gusto poder llevar un resumen de lo que es la historia del municipio de Tumaco, la historia cultural, como un gran homenaje en este cumpleaños a nuestro municipio. Recordemos que estamos celebrando el 30 de noviembre el cumpleaños de Tumaco.
Queremos empezar diciéndole que hablar de la historia de la cultura de Tumaco es remontarnos a la época antigua, donde hablamos de sus primeros moradores, blancos, negros, indios, que formaron la tríada étnica, donde cada uno aportó lo que sabía y lo que tenía desde su cultura. El hombre negro y la mujer negra recogiendo los saberes ancestrales, la imposición de los españoles y el compartir experiencias con los indígenas crea esta gran cultura afrocolombiana de la que hoy todavía hacemos parte y sigue viva. Iniciemos hablando, por ejemplo, de la comida, la alimentación. ¿Cómo se alimenta el pueblo negro? Aquí nace la gran historia de nuestro plato típico, el tapao, que en primera instancia surge porque en ese tiempo no tenían ollas, no tenían en qué cocinar. Coban un gran hueco en la tierra, lo cubren de hojas, allí colocan el plátano y el pescado, le ponen agua, lo forran nuevamente con hojas, con tierra y encima hacen fuego y se cocina el tapao. Vale la pena decir que este tapao no se hacía solamente de pescado, sino de jaibas, cangrejos, carne de monte, de carne de cerdo. Esa era la riqueza alimenticia de nuestros ancestros y que nosotros hoy conservamos. Pero también podemos hablar de otro aspecto muy importante en la cultura, que está relacionado con la danza, el ritmo. Y aquí clasificamos 3 clases de danza. Tenemos la danza de salón, tenemos las danzas callejeras y las danzas del laboreo. ¿Y qué más podríamos decir sobre esta gran cultura y maravillosa cultura de Tumaco? Podríamos decir que medicinalmente hay una inmensa riqueza. Esa riqueza que está abonada y afincada en las plantas medicinales. Por ejemplo, tenemos allí el chivo, tenemos la flor amarilla, tenemos el llantén. Todas estas plantas, acompañadas de oraciones y secretos, fueron unas grandes aliadas en la salud del pueblo negro, del pueblo del Pacífico. Otro aspecto de gran importancia dentro de la cultura de Tumaco y que tenemos que tenerla presente es que el pueblo negro que se asentó acá no era esclavo. El pueblo negro que se asentó acá venía huyendo de las minas de barbacoas y se asentaron como hombres libres, como cimarrones. Elaboraron sus viviendas con chonta, con guadúa, casas amplias, de salas amplias, sin puertas ni ventanas, con grandes azoteas y muchas habitaciones para albergar a todas las personas que llegaban. Porque uno de nuestros valores era la acogida y sigue siendo la acogida pese a las dificultades por las que atravesamos hoy. En cuanto a las fiestas populares, podríamos decir que son de gran importancia y en ellas se destacan las Marías, los Joseses, San Antonio, San Andrés, Navidad, Semana Santa, que pertenecen a una clasificación de fiestas religiosas. Pero también tenemos fiestas populares, entre ellas destacamos el carnaval. Este carnaval que ha sido muy representativo para todo el pueblo, porque nos ha permitido mostrar toda esa riqueza cultural que hemos heredado y que hemos ido aprendiendo en la relación con otras culturas. Dentro de los carnavales aparece el reinado del fuego, llamado así porque anteriormente no contábamos con un cuerpo de bombero y debido a que las viviendas estaban realizadas en un material de fácil combustión, ocurrían incendios de continuo, donde era el mismo pueblo que tenía que, como podía, porque ni siquiera teníamos acueducto, con la gran escasez de agua de los pozos, apagar las viviendas que en la mayoría de las ocasiones ya se habían quemado varias casas antes de poder apagar el fuego. Frente a esa necesidad nace el reinado del fuego y
empieza a recogerse fondos para crear un cuerpo de bomberos, para comprar una máquina de bomberos. Y gracias a eso contamos ahora con el cuerpo de bomberos municipal. Continuando con las fiestas populares, no nos podemos olvidar del Festival del Currulao, que era una fiesta donde se congregaban muchos pueblos del Pacífico, a nivel del Ecuador, a nivel de otros lugares, hasta del Perú, venían a participar en este gran evento que inicia en los años 80 y se termina en los 90, a raíz de que, como era una fiesta que había que hacerle mucha inversión, no tenía con qué apoyarse de manera significativa. Entonces fue debilitándose y es por eso que ahora no se hace. Igual en este festival se mostraron las manifestaciones culturales como la danza, la música, que ha sido nuestro fuerte. Si hablamos de las danzas, encontramos que estas se clasifican en 3 grandes grupos. El primer grupo son los bailes de salón. Cuando hablamos de salón era porque se bailaban en unos grandes espacios como la Cueva del Sapo, se bailaba la marimba. No se llamaba currulao en esa época, se llamaba baile de marimba, donde los hombres y mujeres iban un domingo a una fiesta como las Marías o los Joseses a disfrutar, a bailar como cuando ahora van a una discoteca. Entonces se divertían bailando marimba. ¿Por qué baile de marimba? Porque la marimba era el principal instrumento en este baile, acompañada, claro está, del bombo, del cununo y de los guasá. Ahora podemos ver que esta marimba ha trascendido, porque antes quiero contarles que esa marimba lo tocaban solamente los adultos hombres. Era difícil que un niño interpretara una marimba y mucho menos una mujer. Hay otro grupo que son las danzas de laboreo, como el pescador a chinchorro, rayadora, el chunche, la minga. En esas danzas se muestran las actividades, como dice, laboreo, las actividades nuestras del trabajo que la gente desempeña acá en su territorio. Pasamos a otros bailes, como son los de las danzas callejeras. Una danza identitaria que tenemos, que son los cucuruchos y los negritos. Se llaman callejeras porque únicamente se bailan en la calle. Los cucuruchos era una manifestación que se hacía, una comparsa, todos los 6 de enero, 5 y 6 de enero, donde salían bailando de casa en casa por las calles, remedándole a los blancos. Cucurucho significa esconderse, por eso a ellos no se les movía nada de su cuerpo, ¿sí? Tanto así era el escondite que los hombres se vestían de mujeres y las mujeres de hombres. Igual tenemos la danza de los negritos, que es una danza que muchos lo conocen, rara es la persona que no sabe de los negritos. Entonces, con estos bailes hemos representado nuestra alegría, nuestra manera de expresar nuestro sentir como hombres y mujeres negros del Pacífico. Tenemos también la música. Hablamos de la música en el sentido que hay varios ritmos, como es el ritmo de currulao o bambuco viejo, el ritmo de los arrullos, bunde, bambuqueao, y el ritmo fúnebre, que es el alabao, con el que nosotros le hacemos homenaje a nuestros muertos. A los velorios o arrullos a los santos vivos. Decimos vivos porque son los santos que nosotros creemos en ellos. Eso va inmerso en una creencia que nos permite pensar de que si le hacemos un alabao, un arrullo a un santo, le estamos cumpliendo una manda, y que eso hay una conexión entre la vida y la muerte, ¿sí?
con los santos y con las ánimas. También practicamos mucho el animismo, por eso a veces nosotros decimos, ánima de mi madre, ayúdame. Ánima de mi padre, ayúdame, porque estamos creyendo en la ánima y le pagamos misa y hacemos todos esos rituales que nos permiten a nosotros ser unos seres espirituales. Sucede que acá en Tumaco hubo un gran personaje cuando hablamos de los cucuruchos. Algunos han de recordar de pronto cuando oigan hablar de ese baile callejero a don Diositeo, un señor que lo apodaban la cucaracha. Él era el líder armando los cucuruchos y pues en estas últimas décadas tenemos a don Agustín Francisco Tenorio, que también se ha dado la tarea de cultivar esa manifestación con el objetivo de que no se pierda, que quede para la historia y para nuestros chicos y chicas que nos van a suceder. La dinámica cultural de Tumaco con respecto a la música y a los bailes está representada y recreada en 16 grupos y 4 organizaciones que viven permanentemente fortaleciendo con los jóvenes, con los niños, esa parte cultural, con los bailes, con la música, que cada día vamos como haciéndola más fuerte. ¿Por qué? Y desde las instituciones educativas, porque no queremos que esta manifestación se pierda, que nuestros niños y nuestras niñas la aprendan y que sigan cultivándola, que no consideren que es menos que otra música, que a veces nos confundimos en el diario venir de la vida, creemos que la música nuestra no tiene mucha importancia y al contrario, es muy importante a la hora de que nosotros queremos mostrar lo que somos, nuestra identidad. Eso nos identifica cada vez y nos hace sentir que somos un pueblo negro.